queremos hablar acerca de un tema que hemos titulado Un año más para tu higuera. Principios básicos para lograr una vida fructífera. La base bíblica está en Lucas capítulo 13, del verso 6 hasta el 9, aunque yo voy a leer desde el verso 1, pero está en Lucas capítulo 6. La parábola está del 6 al 9. Yo quiero leer desde el 1 con la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí es donde viene la parábola de la higuera estéril. El verso 6 de Lucas 13 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Oramos. Padre Celestial, gracias. Queremos meditar en tu hermosa palabra. Danos la sabiduría, la gracia, la unción, la frescura, y que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la lleve a nuestros corazones, para lo cual la necesitamos. Gracias por cada uno de los que está escuchando en este instante esta breve lección. Danos la oportunidad de ser edificados en ella, y a ti será siempre la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, quiero comenzar con una frase que utilizamos siempre cuando damos talleres para matrimonios, o cuando hacemos una tarjeta para alguien que se ha casado. La misma dice: el éxito en el matrimonio no consiste en encontrar a una pareja ideal, sino en ser la pareja ideal. Y yo quise traspolar esa frase a este tema de hoy, porque me parece que el éxito en la vida cristiana no es encontrar una viña donde haya higueras que nos den fruto, sino en ser una higuera que dé fruto. Son dos formas distintas de ver la vida cristiana. En esta lectura que acabamos de tener, el evento se desarrolla en momentos en que el Señor Jesús se encontraba camino hacia Jerusalén. Eran viajes largos en los cuales solía haber numerosas paradas. El Señor se detenía frecuentemente para predicar el evangelio de salvación, y en esa ocasión dice el evangelista Lucas que el maestro estaba dando instrucciones a la gente que le escuchaba acerca de la necesidad de reconciliarse con el adversario o algún posible contrincante. Eso lo dice el final del capítulo 12 de Lucas. Pero en ese momento comienza él diciendo en el capítulo 13: irrumpieron unas personas con la intención de contar al grupo, entre ellos el Señor, lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido a unos galileos que habían sido asesinados por Pilato. Esa situación es inmediatamente aprovechada por el Señor Jesús para reflexionar sobre la culpabilidad de esos galileos y hacerle un llamamiento general a la conversión personal. Quiso tomar ese ejemplo de ellos para enseñarles acerca de que esos
personajes no necesariamente habían muerto porque habían sido culpables de algo. No tenemos mucho tiempo en este instante para entrar en los detalles acerca de qué fue lo que pasó con esas personas que murieron allí, o de cómo los judíos asociaban siempre las tragedias de las personas con juicio de Dios. Pero es interesante que el Señor les respondió en cuanto al tema, y no solo eso, sino que los traslada a todos a colocarse en el lugar de ellos. Además les demostró que el Señor estaba muy bien informado de la realidad existente, y les resalta otra tragedia también conocida por ellos. Les dice, además habían 18 personas sobre las cuales cayó la torre de Siloé, y igualmente les menciona a ellos que todos podían estar propensos a la misma suerte. En ese contexto es cuando surge entonces, en el verso 6, la parábola de la higuera estéril. De tal manera que es interesante saber que esta parábola de la higuera estéril aparece en un momento cuando el Señor está hablando, ¿sabe de qué? De la muerte, de la brevedad de la vida. Y es que los seres humanos creemos que tenemos el control sobre nuestro destino, pero resulta que hoy pudiéramos estar haciendo planes para nuestro futuro y de repente mañana ya no estamos en esta tierra. Este año particularmente ha sido una lección para el mundo entero, con la cantidad de personas que han fallecido por esta crisis del coronavirus, en la cual no tenemos asegurado el futuro, porque la vida es demasiado frágil. Por otra parte, ya entrando en la parábola propiamente dicha, la palabra que más resalta en esta historia que acabamos de leer es la palabra fruto. El verso 13 dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dice luego eso: córtala, para que inutilizar la tierra. Y respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Así que la pregunta que todos deberíamos hacernos al leer esta parábola es una pregunta sencilla, de examen. Preguntémonos, ¿le gustan a Dios los resultados en nuestra vida? ¿Sí o no? Y la respuesta, si somos sinceros, es que sí. A Dios le importan los resultados. A Dios le importa que seamos fructíferos. A Dios le importa la eficacia en las cosas que hacemos. A Dios le importa nuestro desempeño. Y el problema es que no sabemos cuánto tiempo nos toca todavía estar en esta tierra para lograr ser y para lograr hacer en nuestra vida lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Así que el sentido de esta parábola hay que buscarlo, hermanos queridos, en la fragilidad de la vida humana y en el desperdicio que muchas veces hacemos de ella. El Señor se dirige a sus contemporáneos y les dice: ¿cómo es posible que, conociendo como conocéis la brevedad de vuestra vida y sabiendo lo frágil y débil que es, que en cualquier momento nuestra vida pudiera quebrarse como si fuera un vidrio, aún así ustedes continúen malgastando su vida y el tiempo inútilmente? Por otra parte, hay que entender que una vida que no es fructífera es una vida que está solamente absorbiendo recursos para sí mismo, pero que no aporta nada para el beneficio de los demás. Esa es una vida que necesita entender que para un árbol frutal, ser fructífero no es una opción, debería ser una obligación. No somos árboles ornamentales, somos frutales, y si es así, el dar fruto es una necesidad, una prioridad. Fijémonos que en el pasaje se menciona la presencia de 2 personajes que tienen posturas muy firmes con relación a las higueras. Y ambos representan a Dios, pero en facetas distintas. Veamos, un hombre tiene plantada una higuera y Dios es el que le ha dado a usted y a mí la vida que hoy tenemos. Nos ha plantado y nos ha puesto en la tierra, en su viña. El otro,
un viñador que abogó por la higuera. Y es Dios también, que conoce tus debilidades y aspira a ayudarte y a mí a que seamos fructíferos. La primera de las personas, el hombre, el dueño, dice, córtala. ¿Por qué inutilizar la tierra con una higuera estéril? Pero el segundo le dice, déjala todavía otro año. Voy a cavar alrededor de ella y la abonaré. Y si da fruto, excelente. Y si no, bueno, la cortaremos después. La conclusión de ambos es que al final del tiempo señalado, la higuera que no dé fruto va a terminar cortada. Pero no sin antes tener un tiempo de nuevas oportunidades para fructificar. Así que cada uno de nosotros debe verse a sí mismo con la posibilidad de estar ocupando el papel en esta tierra de una higuera estéril, que requerimos del abono constante de Dios para poder fructificar. A veces tenemos la tendencia a instalarnos, mis amados hermanos, en la mediocridad. Y lo peor es que nos acostumbramos a ella. Cuando vivimos solo para nosotros mismos, en realidad estamos viviendo en la esterilidad. Cuando los demás no cuentan para nada en nuestra vida diaria, estamos necesitados de que el viñador remueva pacientemente la tierra de nuestro reseco corazón y la abone para que demos fruto. Ahora bien, ¿qué es ser fructíferos? Ser fructíferos aquí significa tener vidas cambiadas, obedecer a Dios, hacer obras, buenas obras que sirvan para otros, que sirvan para dar gloria a Dios. Vidas que marquen la diferencia. Esa clase de vida fructífera donde si usted muriera, la gente le eche de menos porque usted era una persona, una especie de regalo de Dios para ellos. Que los demás puedan decir que usted era un medio por el cual fluía la gracia de Dios hacia ellos. Que los demás puedan pensar que les daba generosidad, les daba ayuda, les daba servicio, les daba ánimo, les daba exhortación, etc. Una vida en la que usted da fruto es una vida que cuenta para algo en alguien que eventualmente va a venir a buscar fruto a su higuera. Una vida en la que usted no es solamente un consumidor, sino un productor. Una vida en la que no toma todo y de todos solamente para sí mismo, sino una vida en la que da y la gente es bendecida por medio de usted. Un elemento adicional que debemos aclarar en este momento es que cuando hablamos de fructificar y espiritualidad, la mayoría de las religiones enseñan que somos salvos por nuestro fruto. Piensa que dar fruto es la causa de nuestra salvación, que somos salvos por las buenas obras que hacemos, que si vivimos moralmente y somos personas buenas y decentes, cuando nos presentemos delante de Dios, si hemos hecho mucho o si nos hemos portado bien, entonces seremos agradables ante los ojos de Dios. Ellos piensan que van a ser juzgados de acuerdo a una balanza y a compararlo con otras personas, y si se ha portado bien o ha hecho más que otras personas, entonces será agradable ante los ojos de Dios. Pero eso es absolutamente falso. Nosotros no creemos que somos salvos por nuestros propios frutos, sino que somos salvos por el fruto de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Fue Él el que vivió una vida perfecta, no nosotros. Fue Él el que pagó en la cruz nuestros pecados para que podamos nosotros ser fructíferos. Nosotros teníamos que pagarlo, pero Él lo pagó. Y fue Él el que resucitó para que nosotros fuéramos salvos sin merecerlo gratuitamente. Ahora bien, si creemos que el Evangelio de Cristo, es decir, solamente ser salvos e ir al cielo, si creemos que las buenas nuevas de salvación solamente implica creer en Jesús para que cuando muramos vayamos al cielo, entonces hasta ahí llega, no existiría esta parábola. Pero no olvidemos que el ser salvos y el ir al cielo son dos partes muy importantes de la vida cristiana, pero la vida misma cristiana, la vida que Jesús
nos da a nosotros es también muy importante. No es solo entregarnos a Jesús e ir al cielo, es entregarnos para Él, vivir para Él, gracias a Él, tener una vida fructífera y entonces sí luego ir al cielo a recibir un galardón eterno. En otras palabras, salvación cuenta, la partida para el cielo cuenta, pero la vida cristiana fructífera también cuenta y es muy importante. Y Dios tiene frutos que quiere producir en usted. Tiene buenas obras que quiere que haga. Tiene cosas que quiere que logre. Para que se vuelva un cristiano o una cristiana. No, ya usted es cristiano. Ya lo es porque el Señor lo ha salvado. Es porque usted es cristiano que Él tiene fruto para darle, para que los produzca. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos salvos por buenas obras, o como lo dice la parábola, no somos salvos por los buenos frutos, sino que somos salvos para buenas obras. O lo que es igual, somos salvos para vivir vidas fructíferas. Al conocer a Jesús, debemos procurar ser cada vez más fructíferos, cada año de nuestra vida, demostrando el carácter, el amor y la generosidad de Cristo, quien mora en nosotros. Fue el mismo Jesús quien dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El verso 8 de ese capítulo 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el verso 16 de Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Cada vez que se acercan los finales de año o los comienzos de otro, por lo general, son buenos momentos para revisar nuestras áreas y evaluar en cuáles hemos sido fructíferos y en cuáles no. Todos somos una especie de árbol con diversas ramas o áreas en nuestra vida en las que debemos dar fruto. Si somos seres humanos, entonces cumplimos algunos o varios de los siguientes roles dentro de la sociedad. Puede que usted sea un hijo, o un esposo, o una esposa, o sea padre, o madre, o abuelo, o un amigo, o estudiante, o usted es un empleador, o es un empleado, o es un líder, o es un maestro, o es un alumno, etc. Y si es así, entonces tiene responsabilidades con muchas cosas. Tiene responsabilidad con su cuerpo, un cuerpo que alimentar, un cuerpo que cuidar, una mente que educar, un espíritu que fortalecer, una familia que atender, o un ministerio o un servicio que hacer. Tiene necesidades o necesitados que ayudar, tiene amistades que cultivar, tiene vecinos no creyentes que ayudar para que lleguen a Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Son áreas de nuestra vida en las cuales se aspira que demos frutos dignos de un hijo de Dios. Si examináramos nuestra vida, deberíamos revisar en cuál de esas áreas no hemos sido fructíferos en los últimos meses. Si ampliáramos la analogía, podríamos decir que nuestra iglesia, por decir algo, o cada congregación del mundo, es una especie de viña. Y todos somos árboles o higueras que formamos parte de ella. Y todos deberíamos dar fruto. Por eso es saludable preguntarnos, ¿cuántos higos hay en mi árbol? ¿He sido yo actualmente fructífero? ¿Produje buen fruto el año pasado? ¿O el mes pasado? ¿O la semana pasada? Esto nos hará reconocer un par de cosas. Que en algunas áreas de nuestra vida hemos dado fruto, es decir, hemos sido fructíferos y por eso deberíamos regocijarnos en Dios. Pero seguramente también, como todos somos imperfectos, habrá algunas ramas
o algunas áreas de nuestra vida en las cuales no hemos dado fruto. No hemos sido muy fructíferos como Dios espera. Oro al Señor para que el Espíritu Santo le indique en cuál aspecto de su vida es necesario ser más fructífero y que le ayude a trabajar en ello hasta lograrlo. A veces nos proponemos hacer algo. Son como planes de todo aquel, como ya dije, en Año Nuevo. Ahora sí voy a hacer esto. Voy a hacer dieta para adelgazar. Voy a hacer ejercicio. O voy a ser mejor cristiano. O voy a ser mejor empleado. Voy a ser más responsable. Voy a ser mejor padre. Pero a las 2 semanas, a las 3 semanas, al mes, esos planes se deshacen. Por sí mismo un plan no funciona. De lo que se trata no es de hacer planes, sino tener vidas fructíferas. Y esas son dos cosas muy diferentes. Una vida fructífera se basa en una relación con Dios a tal grado que nos va a ayudar Dios mismo a ser de bendición para nosotros y para otros. Supongamos que el Señor le ha señalado por su Espíritu Santo que debe ser el próximo año más fructífero en su relación matrimonial, o en sus estudios, o en su trabajo, o en sus finanzas, o en su ministerio, o en su vida de oración, o en el hecho de leer la palabra de Dios, o en sus relaciones con los demás, o en cuanto a su salud, en cuanto a su carácter, o en cualquier otra cosa. Lo que debemos es tomar y aplicar los principios que hay en esta parábola para bendecir una vida que no ha dado fruto en algunas áreas, pero que Dios quiere que la demos. Si vamos directo a la historia, vamos a observar que está hablando de una higuera estéril. Y eso no es algo bueno, hermanos queridos. Las higueras en Israel crecen fácilmente y no son difíciles de cultivar. Simplemente se siembran y crecen. Son como el monte en nuestros países, que para donde usted voltea, hay monte por todas partes. No hay que hacer mucho esfuerzo para que crezcan. En la parábola, el dueño de la viña parece conocer muy bien a todos sus árboles y regresa 3 años seguidos al mismo árbol y dice, esa higuera lleva 3 años seguidos sin producir higos. Es una higuera inútil. ¿No le pone a pensar eso? ¿Será que el dueño de nuestra vida, de nuestra viña, de nosotros, cuando viene cada cierto tiempo a ver qué frutos estamos dando para su gloria y no observa nada? ¿Será que cuando viene se hace la pregunta últimamente qué ha pasado con nosotros? ¿No le pone eso nervioso? ¿No le inquieta? ¿No le hace preguntarse? ¿Será que Dios nos pide cuenta y nos dice, a ver, ¿qué has hecho? Bueno, nada. ¿Qué has hecho sobre este otro aspecto? Nada. ¿Cuántos higos tienes en tal o cual cosa? Bueno, ninguno. No hay higos. Eso debe hacernos reflexionar. Cuando nosotros somos los dueños de una empresa, lo que más deseamos es que los resultados de esa empresa sean positivos. Si hemos invertido recursos en ella, pues lo menos que esperamos es que produzca algo de ganancia. Y si no funciona, pues hay que cerrarla y empezar otra. En este caso la historia pudo haber terminado de esa manera, porque llegó el dueño de la viña y dijo, no ha dado fruto por 3 años, cortémosla, echémosla al fuego para que al menos sirva de leña. Si hubiera dicho eso, quizá no fuera muy diferente a cualquiera de nosotros. Pero qué bueno, hermanos queridos, que Dios no es como ninguno de nosotros y no piensa igual que nosotros. Si Dios pensara o actuara como nosotros, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Todos hubiésemos sido ya cortados hace mucho tiempo. Pero en lugar de cortarlo, Dios dice, le daré más tiempo. Le daré 1 año más a esa higuera y la ayudaré a ver si fructifica. ¿No les parece eso maravilloso? Algunos pudieran pensar que Dios está enojado porque por mucho tiempo ha estado esperando que demos fruto y no hemos dado fruto. Quiere que demos higos, pero no hemos dado higos. ¿Se lo imaginan? Es como que si Dios estuviera con un hacha diciendo, córtenlo, envíelo al infierno, ya es demasiado tiempo, no ha hecho nada. Pero permítame decirles que no es así. Si usted está respirando hoy,
Si usted está vivo, es porque Dios le ama y Dios le ha dado un año más. Aún hay esperanza y aún hay tiempo de fructificar en las áreas que no hemos sido fructíferos. Dios ve las áreas de nuestra vida en las cuales no hemos podido fructificar y dar fruto, donde no hemos podido hacer lo que deberíamos hacer, y quiere que escuchemos la voz de Jesús que nos dice: no vamos a cortarlo todavía, le pondremos más empeño. Y eso es maravilloso, hermanos queridos. Eso va contra todas las tendencias actuales en las estrategias de negocio. Las recomendaciones en los negocios son que si algo no funciona, hay que quitarlo. Y si algo funciona, pues entonces hay que dedicarle más recursos. Pero en el reino de Dios, que es de lo que tratan las parábolas, se nos está enseñando que los principios son distintos a los de este mundo. Si algo no funciona, pues le vamos a añadir más gracia, más misericordia y más oportunidades para que dé fruto. A Dios sea la gloria. Repito, ese no es el deber ser, pero Dios dice que sí, que si alguien no ha dado fruto es porque va a necesitar más ayuda, más amor, más atención, más afecto, más paciencia. Es fácil confundirnos, fracasar o frustrarnos en eso de dar fruto para Dios si solamente lo vemos a Él como un gerente o un jefe que cada cierto tiempo llega con su agenda y se aparece con su rostro rígido a preguntarnos: a ver, ¿qué hiciste por mí este año? Estoy revisando tus frutos y no son iguales que los de fulano o de sutano. Pero no es así. En lugar de eso, considere a su Dios como un amigo que está allí para ayudarle, como un viñador que está dispuesto a podar a su alrededor, a servirle, a ayudarle, porque solo Él tiene en su poder lo que requerimos para que nuestra semilla de vida dé fruto para su gloria, para que nuestra vida sea tan transformada y produzca buenas obras que podamos ser fructíferos en todo lo que hagamos, para que crezcamos y esa sea una realidad innegable en nuestra vida. Por eso, en los minutos que restan, quiero dejarles 6 principios necesarios para ser fructíferos para Dios. El primero de ellos, y quizás el más importante de todos, es: fomente su relación con el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo el fruto que usted y yo debemos dar en el reino de Dios, absolutamente todo, hermanos queridos, proviene no de nuestras capacidades, sino de nuestra capacidad de relacionarnos con el Espíritu Santo de Dios. Y esto cobra más sentido si entendemos que dar fruto o ser fructífero no es algo que hacemos por Dios, sino más bien es algo que Dios hace a través de nosotros por el poder de su Espíritu. Todo lo que las personas observen o vean en nosotros, todo por lo cual se beneficien, será mucho más eficaz y efectivo cuando provenga no de nuestras capacidades limitadas, sino de la operación de Dios a través de nosotros. Y eso se logra, hermanos queridos, con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, oiga esto, según el poder que actúa en nosotros. Si usted va a ser un buen padre, es porque el Espíritu de Dios lo ayuda. Si va a ser un buen hijo, o un buen esposo, o un buen empleador, o un buen cristiano, es porque el poder que actúa en usted sea el poder del Espíritu Santo. Y termina el verso 21 diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Así es como funciona esto, mis amados. De nada sirve que aparentemos tener buenos frutos, buenos higos, porque en realidad Dios es el que da el visto bueno y sabe si el fruto que estamos dando es del Espíritu o es un fruto de la carne. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual siempre nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Oiga esto: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es Dios quien manifiesta sus bendiciones por medio de nosotros.
a las demás personas. 2 Corintios 2:14. Él es el que quiere manifestarse, pero a través de las vidas de los que decimos ser sus discípulos. Por eso hay que fomentar la relación con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo le dimos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Las personas no creyentes viven sus vidas de acuerdo a sus propias capacidades. Por eso no funciona ese asunto de tratar de ser buenos. Pero todas esas buenas intenciones no duran nada porque lo hacen solos. Pero los creyentes deberíamos vivir vidas sobrenaturales, abundantes en fruto, en diversas áreas, porque no pretendemos lograr nada por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo así podemos decir que Dios obra en nosotros y a través de nosotros, para que podamos ser fructíferos. Por eso debemos fomentar nuestra relación con Él, disfrutar cada día más. El Espíritu de Dios se va a ir encargando de mostrar nuestra transformación sobrenatural sobre nuestra posibilidad de ser útiles y nuestra intencionalidad de ser fructíferos, de ser mejores y más efectivos en cada área de nuestra vida, porque no vamos solos, vamos con Él. Y oiga bien, esto ya usted lo sabe, no hay ningún atajo en eso de relacionarnos con el Espíritu de Dios, sino a través de cultivar una vida devocional. Sencillo, vida devocional es Biblia y oración. Cuando usted lee cada día la Biblia, la palabra de Dios, no lo haga para cumplir con un cronograma estricto o para enseñar a otros solamente. Lea la Biblia toda su vida para aplicar las cosas que el Espíritu de Dios, que fue quien la inspiró, le traigan a su mente y corazón, para aplicarlo a su vida. Y lo otro que debe tener es la oración. Conocer la palabra es insuficiente si no es el Espíritu de Dios el que le ayuda en sus debilidades a cambiar las cosas que están malas o a mejorar las cosas que están deficientes o a mantener los esfuerzos por esas áreas que están dando fruto. Orar y amar la palabra de Dios le acercarán en su relación con el Espíritu de Dios, y ese es el primer paso para tener vidas fructíferas para Dios. Segundo principio, confiese sus pecados de comisión y omisión. Esto es sencillo. Los pecados de comisión son cuando hacemos cosas que no debemos hacer. Pero los pecados de omisión son cuando hacemos o no hacemos las cosas que deberíamos hacer. Cuando no producimos fruto, se debe en gran parte a los pecados de omisión. Por lo tanto, arrepiéntase y confiese las cosas que el Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra, de la oración, de escucharlo a Él, le va indicando que están mal. Confiese las cosas que hace mal, pero también arrepiéntase y confiese con sinceridad aquellos pecados que el Espíritu Santo, a través de su palabra, le indica que debió hacer cosas y no las hizo. Una ilustración sencilla de eso último sería cuando, por ejemplo, reconocemos que el pasado año no nos robamos absolutamente nada. Eso está excelente. Y eso es haber vencido un pecado de comisión que se llama robar. Pero, pregúntese, ¿ayudé a alguien con mis finanzas? ¿Fui generoso con los demás? ¿Entregué de mis recursos para beneficiar a otros, a los pobres? Si la respuesta es no, entonces eso es una forma de errar por omisión, de fallar por omisión. No le hizo daño a nadie, pero tampoco ayudó a nadie. Recuerde que nuestra meta no es solo abstenernos del mal, sino ser fructíferos para Dios. Por lo tanto, se trata es que de reflexionemos acerca de las cosas que hizo malas y las cosas que no hizo, pero que debió haber hecho. Haciendo eso, nos encaminaremos al desarrollo de una vida fructífera para Dios. Dice Romanos 7:4, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bello ese texto, se lo repito, Romanos 7:14. Ustedes murieron a la ley y ahora pertenecen a otro. Y ese otro es el que resucitó de los muertos. ¿Para qué viven para Él? Para que lleve fruto
para Dios. Romanos 7:4. Así que, en primer lugar, fomente su relación con el Espíritu Santo, pero en segundo, confiese sus pecados de comisión y omisión. Tercer principio, revise sus higos, entre comillas, sus higos periódicamente. Permítame explicarle este punto ampliando la analogía de esa parábola. Observe bien que el dueño de la viña pareciera que tiene enumerados todos sus árboles. Y pareciera que viene cada año a verlos uno a uno, a ver si tienen o no tienen higos. Entonces se presenta delante del viñador y le dice, aquel es el árbol número 25, o qué sé yo, 27 o el 35, por decir un número. Y le dice, me doy cuenta que este es el tercer año que vengo y estoy viendo que tampoco tiene fruto. 3 años he venido ya y no tiene fruto. De paso, déjeme decir esto, los estudiosos de los tipos de árboles aseguran que las higueras necesitan 3 años iniciales para crecer y madurar. No van a dar fruto los primeros 3 años. No producen fruto. Y en el 4.º año es que se supone que deberían empezar a dar fruto. Así que esta higuera ya tenía los 3 años que es estéril por naturaleza, que está creciendo, pero ya llevaba 6 años y aún así no había dado fruto. Y el dueño de la viña se está percatando que ya son muchos años y está utilizando una tierra de manera estéril. Esa revisión periódica que hace ese dueño de la viña, de llevar sus notas, de saber cuáles árboles producen y cuáles no, nos enseña a nosotros también a que debemos revisar periódicamente las áreas de nuestra vida en las cuales tenemos fruto y en cuales no tenemos. El problema es que algunos no contamos nuestros higos, no revisamos nuestras ramas para ver cómo están funcionando. Por ejemplo, pongámoslo con este ejemplo, si alguien quiere perder peso y se propone hacer alguna dieta y bajar algunos kilos, lo primero se supone que debe hacer es comprarse una báscula, un buen peso y saber cuántos higos está pesando. Bueno, cuántos kilos está pesando, cuántos tiene de más y cuántos quiere rebajar. Si no saca esa cuenta, si no lo revisa periódicamente, si no se revisa lo que está haciendo, puede suceder que crea que está bajando, pero no está bajando nada. Es un ejemplo sencillo. Otro ejemplo. Si alguien quiere mejorar en cuanto a su puntualidad, porque siempre llega tarde a todas partes, lo mínimo que debe hacer es tener un reloj. Un reloj puesto a la hora indicada, no como algunos que le ponen al reloj unos minutos adelantados, disque para llegar a tiempo. No, compre un buen reloj y revise cuánto tiempo se demora en llegar a determinado lugar, cuánto tiempo necesita antes de eso para hacer las demás cosas, y solo así podrá ir mejorando en ese asunto de la puntualidad. Y así pasa lo mismo en el manejo de sus finanzas. Para eso existen los presupuestos. O quizás en el manejo de su relación con Dios. Para eso está la palabra de Dios, la vida devocional. O en su relación con sus hijos, con su pareja, etc. Es decir, revise, saque cuentas, cuente sus higos y estará en condiciones de hacer los cambios que necesita eventualmente. Número 4. Este punto lo he llamado ocupados no, fructíferos sí. Es decir, sea fructífero antes que ocupado. Algunos piensan que el estar ocupados y ser fructíferos es lo mismo. Hay una tendencia a creer que estar muy ocupados y con muy poco tiempo disponible es lo que Dios nos exige. Pero en realidad debemos preguntarnos si todo lo que hacemos, que nos agota, que nos ocupa el tiempo, es fructífero para Dios o no lo es. Hay personas que literalmente el tiempo no les alcanza para todo lo que hacen. Se maquillan mientras van al trabajo. Envían correos electrónicos mientras están en el baño. Hacen ejercicio mientras hablan por teléfono. Contestan 2 o 3 llamadas a la vez mientras comen.
casi no comen, sino que comen de pie para no perder tiempo. Es decir, hacen tantas cosas, multitareas, se mantienen ocupados, activos, están emocionalmente ausentes cuando usted habla con ellos, tienen tanto que hacer que no alcanzan a hacerlo todo, no duermen lo suficiente, están estresados, preocupados, y cuando alguien ha llegado les necesita, pues simplemente no hay posibilidades para ellos porque dicen, no puedo, estoy demasiado ocupado. Pero no siempre esa ocupación es un sinónimo de ser fructífero o de dar buenos frutos. Eso me recuerda aquella vez que vi un boxeador que subió a un cuadrilátero haciendo alarde de su gran corpulencia y estatura. No cesaba de gritar y alardear delante del otro contrincante y se movía de una manera exagerada. Era un boxeador sumamente extrovertido. En cambio, su contrincante, de menor estatura, un poco más delgado, era muy callado e introvertido y mucho menos expresivo que aquel. Pero cuando sonó la campana e inició el combate, mientras el exhibicionista se movía y movía sus brazos, sus piernas y alardeaba de lo que iba a hacer, el pequeño y tímido boxeador lo mandó a la lona de un solo golpe y se acabó la pelea por nocaut fulminante. Es que no se trata de cuánto hacemos, sino de cuán fructíferos somos. Al primer boxeador pudo haberle preguntado, ¿cómo te fue? Bueno, iba cansado y agotado de todo lo que hizo previo a la pelea. Y el segundo, ¿cómo te fue? ¿Cuánto hiciste? No hice mucho, un solo golpe y se acabó. ¿Por qué? Porque dar fruto no es sinónimo de estar ocupados. No es lo mismo. Las personas más fructíferas en su vida, por lo general, son personas muy enfocadas y relajadas en sus vidas. A veces ser fructífero es necesario, o para ser fructífero es necesario que aprendamos a decirle no a algunas cosas. Que en realidad es mejor a veces hacer 3 cosas que den fruto, que hacer 7 cosas que no den fruto o que salgan malas. Gastamos demasiada energía y recursos en cosas que no dejan ningún provecho para nadie. Se enfocan las personas fructíferas en cosas puntuales: amar a su Señor, amar a su familia, amar a los pobres, ayudarles, cuidar su salud, conservar amistades, etc. Pero son pocas cosas. Quizás a muchos de nosotros, incluyéndome, nos convendría aprender de ellas y aprender a decir que no a muchas cosas para enfocarnos específicamente en dar fruto en las cosas que podemos o necesitamos dar fruto. Por eso es necesario plantearnos por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Hay que tener un plan, un esquema de prioridades que nos permita saber cuáles cosas sirven para dar fruto y cuáles cosas simplemente nos están ocupando. En quinto lugar, aprenda de la gente fructífera. Usted y yo, hermanos queridos, conocemos personas que son fructíferos y excelentes en diversas áreas. Son sabios, talentosos, dotados, competentes. Son capaces en áreas que nos pueden beneficiar tremendamente a nosotros. Y para eso es que vivimos en comunidad y es lo importante de relacionarnos los unos con los otros. Cuando usted piense que hay áreas en las que necesita mejorar su capacidad de dar fruto, es hora de pedir ayuda a alguien que pueda ayudarle en ese punto específico. Cuando Pablo dice en Filipenses 3:17, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, no lo está diciendo por vanagloria o por presunción, sino porque precisamente su vida fructífera y la de los otros, dice, que se conducen de igual manera, pueden servir de ayuda a la vida de muchos de los que estaban comenzando. Yo no me refiero a que busque a alguien que haga el trabajo por usted, o para que lo mentoree por el resto de su vida todos los miércoles a las 6 de la tarde. No. Simplemente si usted necesita mejorar su labor en un área, usted busca a esa persona para que le asesore, para que le aconseje, para que le encamine en alguna área. De igual forma, si su problema puede ser
en la cocina, por ejemplo, busque una hermana que le ayude en la cocina. Si su problema es matrimonial, busque a alguien que tenga buenos frutos en su relación matrimonial para que le asesore. Si es algo que tiene que ver con su finanza, donde está fallando, o en su crecimiento cristiano, pues ese es el mejor momento para ubicar a esas personas y acercarse y pedirle un consejo, una asesoría, unos principios básicos para emprender su mejoría en esa área. Haga las preguntas correctas y aplique los principios que han llevado a esa persona a dar tan buen fruto en esa área en específico que hasta a usted le han impactado. Si esa es una persona que está dando fruto en determinada área, seguramente no se va a negar a mostrarle el camino para que usted también sea fructífero como él o como ella. Y por último, déjeme dejarle este principio. Convierta su dolor en fruto. Esto me gusta. En este último punto, lo que queremos resaltar es que el viñador dijo que le iba a dar una oportunidad a esa higuera a ver si daba fruto el siguiente año. Y la estrategia que iba a utilizar era cavar a su alrededor para echarle abono. Ahora, oiga bien, no era una estrategia agrícola muy común eso, de que las higueras se les abonara específicamente para que dieran fruto. Como ya dijimos, las higueras son muy abundantes en esas tierras. Y por lo general no era posible estar tratando a una por una de las higueras para hacerle ese trabajo, porque no olvide que era sencillo cortar esa y sembrar otra que seguramente sí iba a dar el fruto requerido. Pero gracias a Dios que Dios es bueno y los principios del reino de Dios son distintos y son distintos a los de la tierra. Así que Dios dijo: no, Señor, no la cortemos, démosle la oportunidad. Cuando Dios ve que la vida cristiana no está dando fruto suficiente, oiga esto, lejos de cortarla, lo que hace es cavar a su alrededor para colocarle abono. ¿Sabe qué es abono? Estiércol. Algo que no necesariamente es agradable a simple vista, pero que lo único que va a lograr es que saque de adentro el fruto, esa planta que Dios está esperando para glorificarse. Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjeme terminar este punto con dos testimonios. Seguramente usted ya ha escuchado sobre la vida de Nick Vujicic. Nick Vujicic nació en Melbourne, Australia, en 1982. Nació, oiga bien, sin sus extremidades superiores e inferiores. Nació sin brazos, sin piernas. La desolación de sus padres al principio fue total. La vida de este niño estuvo llena de dificultades. No pudo acudir a una escuela normal pese a no tener discapacidades mentales. Más adelante llegó a ser de los primeros estudiantes discapacitados en migrar a una escuela normal. Pero aprendió a escribir usando los dos dedos, entre comillas, dedos de sus pies, y utilizaba un aparato que se introducía en su dedo más grande para sostener cosas. Aprendió a usar el computador, después aprendió a lanzar pelotas, a contestar el teléfono. Como es de imaginarse, su vida no fue fácil. Sufrió acoso en el colegio. Y ya a los 8 años comenzó a plantearse el suicidio como una salida. Y después de rogar mucho a Dios por unos brazos y unas piernas, Nick comenzó a observar que sus logros eran de inspiración para muchos. Y comenzó a agradecer que estaba vivo. Con 17 años comenzó a dar charlas. Ahora es predicador cristiano, orador motivacional, director de una organización para personas discapacitadas que se llama Vida Sin Extremidades. Se graduó en la universidad a los 21 años, especializándose en contabilidad y planificación financiera. Ha hablado en más de 30 países, ha escrito libros y grabado videos motivacionales. Y una de las frases que más usa es: todo sucede por una razón. Ese abono a su alrededor sucede por una razón.
El segundo testimonio tiene que ver con Helen Keller. Helen Keller. Quizá usted ya escuchó ese nombre. Fue una educadora estadounidense que superó la adversidad de ser ciega y sorda para convertirse en una de las principales colaboradoras de organizaciones de ayuda humanitaria del siglo XX. Helen Keller nació en junio de 1880 en Alabama y fue afectada 2 años después por una enfermedad que la dejó ciega y sorda. A partir del año 87, la maestra de Keller, Anne Sullivan, la ayudó a progresar enormemente en su capacidad de comunicación y así Keller pudo llegar a la universidad y se graduó en 1904. La ceguera era una enfermedad muy común a causa de la pobreza abundante que había. Y entonces Helen colaboró en la creación de la Fundación Americana para los Ciegos con el objetivo de ofrecer servicios a otras personas ciegas. Llegó a ser famosa, invitada por muchos países, recibió títulos de honor de diferentes universidades extranjeras. En el año 1964, Helen Keller fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto premio para personas civiles otorgadas por el presidente Lyndon Johnson. Un año más tarde fue elegida como la mujer del Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York. Poco antes de su muerte en 1968, cuando contaba con 87 años, ella dijo a un amigo una frase que puede ayudarnos a comprender por qué a veces nos vemos rodeados de abono y de cosas tan dolorosas que no entendemos, pero que quizá es nuestro amante viñador que nos está preparando para que demos fruto, más fruto de lo que nosotros podemos imaginar. Ella le dijo a su amigo: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y en ese entonces estaré satisfecha. Aleluya. De tal manera, mis amados, que permita que su sufrimiento actual se convierta en ese fruto futuro que va a servir para que el nombre de Dios sea glorificado. Fomente su relación con el Espíritu Santo. Confiese sus pecados de comisión y omisión. Revise sus higos periódicamente. No solamente se ocupe, sino sea fructífero. Aprenda de la gente fructífera. Convierta su dolor en fruto. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Y siempre que estemos vivos, hay una nueva oportunidad para fructificar en Él. No se avergüence de las áreas donde no ha dado fruto. Más bien reconózcalas, confiéselas. No le eche la culpa a los demás. No busque excusas. Y no se conforme con una vida sin fruto. Ahora, ¿hasta cuándo Dios va a esperar? ¿Cuántos años más Dios nos va a dar para que demos fruto? No lo sé. Porque no es para siempre. Estamos en los últimos días y como ya dijimos, la vida es muy frágil. Cada vez tenemos menos tiempo para fructificar. Por eso Dios nos da hoy una palabra de aliento. Dios no quiere cortarnos. Quiere darnos más tiempo para que entremos en una novedad de vida digna de un hijo suyo, de una hija suya. Él desea ayudarnos y rodearnos con su tierno cuidado para que entremos en los negocios de nuestro Padre Celestial y así dejemos que la obra de Dios se haga en nosotros y a través de nosotros. Y luego usted dirá, como dijo el apóstol Pablo, en uno de los versículos más cortos que él escribió, el último versículo de Gálatas capítulo 1, dijo Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 1:24. Por eso oro a Dios, para que crezca en usted cada vez más el deseo ferviente de dar fruto para Él. Dios le ha dado un año más a su higuera. Haga que su vida cuente dando fruto para la gloria de Dios y no desperdicie, amado hermano, ni uno solo de sus días. Amén y amén. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias por un año más de vida que nos has dado, que nos permites como higuera dar fruto.
Permite que esta palabra pueda ir a nuestros corazones, redarguirnos por tu Espíritu Santo e indicarnos en cuáles ramas o áreas de nuestra vida no estamos dando suficiente fruto. Que podamos relacionarnos adecuadamente con tu Espíritu Santo. Que podamos entender los pecados que por comisión u omisión están afectando nuestra relación contigo. Que podamos revisar periódicamente lo que tenemos que hacer y qué tenemos que dejar que hacer. Que entendamos que no es estar ocupados por estar ocupados, sino ser fructíferos para la gloria tuya. Que aprendamos de las demás personas con humildad y que la prueba y la dificultad que nos rodee pueda servirnos, Señor, para mañana dar fruto al 100% para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre. A ti damos la gloria y la alabanza en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La belleza de Cristo que mora en mí. Su pasión y pureza yo quiero, sí. Oh, divino Jesús, llena todo mi ser y que puedan en mí tu belleza ver. La belleza de Cristo que mora en mí, tu pasión y pureza yo quiero, sí. Oh, divino Jesús, llena todo mi ser y que puedan en mí tu belleza ver. Oh, divino Jesús, llena todo mi ser y que puedan en mí tu belleza ver. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.